Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, durante su audiencia general, nos explica por qué alabar a Dios también nos ayuda ante las dificultades. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Ahora les presentamos la historia y los resultados de Laudato Si en una parroquia verde de Malasia. My name is Magdalene Jiang. I am in charge of the Friends of Creation of the Church of Divine Mercy of Sungai Ara in Penang, Malaysia. The Church of Divine Mercy of Sungai Ara in Penang is green because we live Laudato Si. We have a green parish policy that calls for waste reduction, which everyone has to bring their own cups, plates, and containers for all church events. We preach for don't waste food, and we also go paperless meetings. We do not support consumerism. We try not to buy anything, but look for used items. If we really need to buy, we will buy local, which has no carbon footprint. We grow plants for clean air, we conserve water by harvesting rainwater, we conserve energy by installing solar panels that are able to supply electricity for the entire parish. With all these efforts, we are blessed that the Church of Divine Mercy received 2 green awards from both Penang Water Supply Corporations and Penang Green Council, which is an organization under the Penang State Government.
Last year, we conducted Laudato Si formation for the parishioners and also conducted children camp on Laudato Si. The children had fun learning and it was very much appreciated by the parents. It is our responsibility to protect and preserve God's creation, to do justice for the poor and for the wildlife, so that our future generations can live a decent life. Let us live ecologically. Of course, there will be some inconveniences, but it is simple and doable. In the name of Christ, we can make the change for a better world. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el capítulo 1 hoy de San Marcos, es el Evangelio que meditamos, tenemos nuevamente lo que hemos meditado en otros días anteriores, el Evangelio del leproso que le dice al Señor, si tú quieres, puedes sanarme. La pregunta ahora es, ¿cómo es tu oración cuando le pides algo al Señor? Sobre todo si es un pariente que está enfermo, al borde de la muerte. ¿Le dice Señor, si tú quieres? ¿O le dice Señor, sánalo? Y si lo sanas, te prometo que voy a hacer tal cosa. Muchas veces somos chantajistas. Le pedimos algo al Señor de una forma interesada y queremos manipularlo. No, que nuestra oración no sea así. Que nuestra oración tenga la actitud de este leproso. Si tú quieres, Señor, solamente si tú quieres, porque lo dejo en tus manos, lo dejo a tu santa voluntad. Sé que es difícil cuando es un familiar cercano que amamos, que está a punto de morir. Pero al mismo tiempo debemos de entender de que si muere es porque ya estaba preparado para poder estar en la presencia del Padre, o por lo menos era su mejor momento de la vida para poder ir a la presencia del Padre. Así es que cuando nosotros pidamos por esas situaciones que tenemos en nuestras vidas, digámosle al Señor, si tú quieres, no si yo quiero, no si fulano quiere, no Señor, si tú quieres, puedes sanarme de mi soberbia, de mi orgullo, de mi prepotencia, de mi duda, de mi falta de fe. Si tú quieres, Señor, que así sea. Esta es la editorial de la Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador, titulada Elecciones y Democracia, en la voz de Omar Serrano. Sin duda, el foco de atención y reflexión en el inicio de este nuevo año son las próximas elecciones del 28 de febrero. Y no es para menos. Las elecciones legislativas son una especie de vena aorta del sistema político salvadoreño. ¿Por qué? Porque es en la Asamblea Legislativa donde se decide quiénes estarán al frente de las principales instituciones de control del ejercicio del poder. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Pero lo que hace más importante estas elecciones es que pareciera estar en juego la incipiente democracia del país, la institucionalidad nacional y el Estado de Derecho. Quiero compartirles algunas sentencias de personalidades a lo largo de la historia que han escrito sobre política y sobre los políticos. Quizás estas sentencias les pueden ayudar a tomar una sabia decisión
a la hora de decidir a quién le dan el voto. La primera es: todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Esto lo dijo Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Ustedes juzguen quién transparenta todo, quién demuestra con hechos que no está a favor de la corrupción y no esconde cuentas raras. Otra frase: hay 3 cosas que no se pueden ocultar: el humo, el amor y el dinero. Quien esconde lo que hace con el dinero, tarde o temprano será desenmascarado. Otra tercera frase: algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defiende. Y para finalizar, quien vota a los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Dicen que un pueblo se merece el gobierno que tiene. El 28 de febrero, la mayoría del pueblo salvadoreño decidirá la clase de gobierno que quiere que dirija nuestro país. Hoy, 14 de enero, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Félix de Nola. Conozcamos su historia. Cuando Máximo, el anciano obispo de Nola, supo que Dacio había ordenado su captura, consciente de sus limitaciones y exhortado por sus feligreses, emprendió la huida. Se refugió en el desierto y en su lugar quedó encargado de sus deberes diocesanos el presbítero Félix, quien además de ser su mano derecha era el sacerdote más respetado de la comunidad por su piedad, vocación de servicio y vida ejemplar. Como los esbirros del cruel emperador no pudieron encontrar al prelado, apresaron a Félix, lo azotaron, apalearon, aherrojaron con pesadas cadenas y lo lanzaron a una lóbrega mazmorra cuyo suelo, cubierto de afilados trozos de vidrio, le impedían recostarse, sentarse o tenerse en pie, sin agregar nuevos dolores y cortaduras a las que por culpa de las previas torturas ya sufría. Pero una noche, tras varias jornadas de insomnio en medio de este suplicio, mientras Félix alababa a Dios y le daba gracias por concederle el privilegio de padecer en su nombre, se iluminó la celda y descendió ante él un ángel que lo consoló e instó a cuidar a su obispo agonizante. Y de acuerdo con el relato del poeta Prudencio, uno de sus biógrafos, el mensajero celestial desató sus cadenas, abrió las puertas de la prisión y lo condujo a la ramada en la que Máximo yacía inconsciente. Entonces Félix se apersonó de la situación y aunque le prodigaba todos los cuidados con abnegada misericordia, oraba constantemente y velaba a su lado, el anciano no reaccionaba hasta que al cabo de algunos días apareció un misterioso racimo de uvas del que Félix tomó unas cuantas e invocando la gracia divina, las exprimió sobre los labios del anciano obispo y al instante éste despertó y milagrosamente recuperó sus fuerzas. San Félix, nacido en Nola a principios del siglo III, era hijo de un militar sirio al servicio del Imperio Romano, pero en contraste con su padre pagano, él abrazó al cristianismo cuando aún era adolescente y en esa comunidad pronto se destacó por su asistencia incondicional a los pobres, su probada piedad y su dedicación al estudio de las Sagradas Escrituras, preparación que le permitió, siendo muy joven, ser ordenado sacerdote por Máximo, obispo de esa localidad, quien consciente de su valía lo convirtió en su secretario y le delegó buena parte de la administración diocesana, tarea que desempeñó con aplomo y pulcritud, lo que de hecho lo perfiló como el sucesor natural del prelado. Por eso, una vez en marcha la persecución decretada por el emperador Decio en el año 250 y la consecuente huida del anciano obispo, a San Félix le tocó recoger el cayado pastoral, lo cual hizo con valentía porque visitaba a los presos, asistía a las viudas, enterraba a los mártires muertos. Y ese protagonismo no pasó inadvertido para los persecutores que, frustrados por la fuga de la cabeza visible del movimiento cristiano, enfilaron sus baterías contra San Félix. Lo detuvieron
y luego de torturarlo fue conducido a un calabozo del cual, con la ayuda de un ángel, salió en pos de su venerable pastor. Luego de curarlo milagrosamente, continuó escondido y volvió a Nola tras la muerte del tirano, pero aunque la persecución había cesado, su carisma e influencia entre los cristianos eran consideradas altamente peligrosas por las autoridades, que no tardaron en reanudar sus hostigamientos, y San Félix se vio obligado a refugiarse en un pozo seco durante 6 meses, al cabo de los cuales pudo retornar, y dado que a los pocos días falleció Máximo, su mentor, fue aclamado por el pueblo como su nuevo obispo. Pero, aunque prefirió declinar el ofrecimiento porque según él no era digno de tal privilegio, su santidad, ejemplo, elocuencia y generosidad para con los más desvalidos, le otorgaron la autoridad moral y doctrinal que todos, incluido Quinto, el nuevo obispo, consultaron y acataron sin cuestionamientos hasta su muerte, acaecida el 14 de enero del año 260. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Félix de Nola que no nos deje abatir por el miedo cuando tengamos que defender nuestra fe católica. Y terminamos el noticiero del día de hoy con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. En homilía del 18 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: el amor de Dios es más grande que la ingratitud de su pueblo. Profundamente conmovido, Monseñor, a ver el sufrimiento de ese pueblo, cuando veía que entre los mismos hermanos se mataban, cuando veía que aquella gente bautizada también oprimía a esa gente sencilla, humilde, que desprotegida de tantas cosas, su oración y su reflexión emergía de lo más profundo de su ser para darnos esta lección: que nos amemos unos a otros y que velemos por los más desprotegidos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en las plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo. Estos son los cambios medulares en la política exterior de los Estados Unidos antes de la nueva administración de Joe Biden. El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca como presidente avisora cambios en la política exterior estadounidense. Sin embargo, la cuenta regresiva del gobierno de Donald Trump plantea una dificultad que deberá abordar la próxima presidencia. El Departamento de Estado se concentra en ejercer presión en Medio Oriente, advirtiendo mayor tensión con Teherán, una diplomacia que los expertos consideran nada neutral. Si Biden retoma lo de Obama, entonces vamos a un conflicto pronto. Yo diría que en los próximos 12 meses, 24 meses, en la zona, porque Israel primero no va a permitir que Irán tenga la bomba atómica. De acuerdo a Sami Eppel, experto internacionalista, otro cambio de visión se enfoca en Cuba, al designar a esa nación como un país patrocinador del terrorismo. Esta decisión obstaculiza el paso de una relación con la isla más favorable para la población, de acuerdo a lo que podría ser el planteamiento de Biden. El presidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, había anulado esa designación.
de nombrar a Cuba como un país terrorista. Al nombrarlo como un país terrorista, lo pone en otra categoría completamente diferente, y entonces le puede ser más difícil a Biden devolver eso. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¿Estamos preparados para la pandemia X? Ampliamos más en la siguiente nota. Virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad, por lo que para el doctor Kenneth Iserson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos. Según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino ¿estamos preparados para la próxima? Tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia. Todos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien. El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades. Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo. Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias. Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también. Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos, como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Embajador de la Unión Europea se reúne con becarios de la Universidad Tecnológica de El Salvador. El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador, becarios del programa Erasmus+, quienes partirán a Europa en los próximos días. El éxito que supone para una universidad como la Universidad Tecnológica de El Salvador, y es importante salir de su país para conocer cómo se trabaja, cómo se estudia, permite exportar El Salvador. Los alumnos cursarán un pregrado para especializarse en diseño gráfico, administración de empresas y mercadotecnia. Para mí no solo es ganancia mía, sino que también lo que vaya a aprender allá, poder compartírselo a mis compañeros acá. Una oportunidad laboral grandísima, porque eso no todos los salvadoreños tienen la oportunidad de irse al exterior con todo pagado a estudiar. La UTEC mantiene un convenio con la Unión Europea y desde 2014 ofrece becas completas a los alumnos de diferentes carreras. Se les da asesoría cómo aplicar, ya cuando son seleccionados también se les da asesoría en lo que es el proceso de viaje, el alojamiento y manutención en los estudiantes, en lo que es también el seguro internacional, y cubre también lo que es la matrícula y colegiatura. El embajador reconoció el esfuerzo de la UTEC por mejorar la calidad de la educación superior. Cursos en robótica, en computación, en ingenierías, también con la participación de la Universidad Tecnológica, cómo crear maestrías en El Salvador sobre estos temas de futuro, que crean empleo. Los becarios estudiarán en las universidades de Estambul y Eslovenia. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. Ahora les presentamos la historia de la colombiana Jennifer Moreno y su trabajo con la ONU. Porque lo que quería era eso, era unirme a la misión y era trabajar para construir la paz en mi país. Yo soy Jennifer Moreno, soy colombiana. Trabajo en la misión de verificación de la ONU en Colombia. Desde que nací prácticamente hemos vivido en conflicto. Nací en Cali, en una ciudad donde el conflicto no se vivió tanto como en otras comunidades. Entonces mi percepción del conflicto no era tan cercana y tan aterrizada hasta cuando yo
pude trabajar con comunidades que habían sufrido el conflicto y ahí entendí que tenía que trabajar de alguna u otra manera por la construcción de paz de mi país. En ese momento, cuando me uní en la misión en el 2017, estábamos en plena dejación de armas y cese al fuego. Lo que yo hacía era registrar esos momentos claves de la dejación de armas y de cese al fuego. Yo fui la única colombiana que pudo hacer desmantelamiento de caletas, registrar esos momentos, y esas imágenes que yo hice en ese momento se han usado a nivel mundial, la ONU las ha usado. Para mí, como colombiana, es muy gratificante poder aportar a esa construcción de paz del país. Somos un equipo de profesionales que está muy entregado en poder contar, en poder registrar la historia. Trabajar en una misión de la ONU me ha enriquecido a nivel personal y profesional. Estar en Quibdó, entonces yo creo que en Colombia las mujeres debemos apropiarnos más de este proceso que es de nosotras también, meternos a construir la paz porque nuestro aporte es significativo. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. El Ministerio de Sanidad nos comunica que en las últimas 24 horas han fallecido 74 personas. Ha crecido el número de fallecidos. Ha crecido el número de hogares que están en duelo y nos unimos a ellos y oramos por todos ellos. El Consejo de Ministros, presididos por el presidente, dieron una rueda de prensa muy importante para dar directrices en esta segunda ola del coronavirus, para a ver si se decrece o desaparece. Vamos a enumerar algunas. En primer lugar, ellos distinguen 3 niveles. Hay lugares donde el contagio es moderado, generalmente es en la selva. Otro es el nivel alto, por ejemplo Lima Callao, y otro es muy alto. Bien, pues, ¿cuáles son las normas principales? Primero, que sigue la restricción en las playas hasta el día 31 de este mes, luego se verá. También hay restricción vehicular los domingos. Ya a partir de este domingo, al menos en Lima y Callao, no pueden circular los vehículos particulares, sí los servicios públicos. También el toque de queda, que hasta ahora en Lima, Callao era desde las 11 de la noche a las 4 de la mañana, ahora va a ser desde las 9 de la noche a las 4 de la mañana. Queda muy restringido. También quedan restringidos el aforo en los lugares públicos. Por ejemplo, en los supermercados el aforo máximo es el 40%, en los restaurantes el 50%, en los templos el 20%. El Colegio de Médicos del Perú dice que estas medidas que ha dado el gobierno son todavía muy tibias y muy confusas. La Federación Nacional de Médicos ha iniciado una huelga nacional indefinida. Ojalá se arregle pronto porque los necesitamos. La queja que hay ahora en los hospitales es que no hay profesionales suficientes. El gobierno ha dado autorización para contratar personas particulares, pero es una pena que no puedan estar trabajando los que están bien preparados. El próximo lunes el Consejo de Ministros va a tener también Consejo de Estado para ver las estrategias en la campaña electoral. Multan a 26 universidades por cobros ilegales. Todos nosotros seguimos
rezando para que esto termine de una vez. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, reportó el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú.